La mayoría de las personas creen que los narcisistas se enojan por lo obvio, una crítica, un límite, un desacuerdo. Pero la verdad es que su ira nace de un lugar mucho más profundo, más primitivo, casi infantil, el miedo a dejar de ser importante. Por eso, cuando una mujer deja de reaccionar, deja de justificarse, deja de defenderse y finalmente deja de permitir que sus palabras definan quién es, ocurre un colapso emocional dentro de él. No porque pierda amor, sino porque pierde dominio. Y ahí es donde aparece la frase que destruye su ego en un segundo. Los narcisistas viven en un teatro mental que ellos mismos construyen. No importa quiénes son realmente, lo que importa es cómo logran que otros los perciban. Son personajes en su propia obra, el fuerte, el brillante, el irresistible, el que todo el mundo desea. Y como cualquier actor inseguro, necesitan un público constante que valide ese papel. Cuando tú reaccionas, cuando te alteras, lloras, te explicas, te defiendes, le estás diciendo que su actuación funciona. Él provoca y tú respondes. Él hiere y tú te mueves. Él manipula y tú entras al juego. Ese reflejo emocional es su alimento. Pero cuando tú cambias ese patrón, él se derrumba. No lo muestra al principio. Primero se queda inmóvil, desconcertado. Luego se convence de que lo que dijiste no importa. Después intenta minimizarlo en su cabeza. Pero en algún punto inevitable llega el golpe. Entender que perdió la influencia emocional que tenía sobre ti. Y ese golpe no es cualquier cosa. Es devastador. Porque para el narcisista el verdadero poder no está en lo que hace, sino en lo que provoca. Por eso la frase, lo que dices no cambia quién soy, es tan destructiva para él. Es como arrancarle el micrófono en mitad de su obra. Es decirle que ya no eres parte del escenario donde él se siente protagonista. Y sobre todo, es mostrarle que tu identidad ya no depende del personaje que él intentó esculpir en tu mente. Para una mujer fuerte, esta frase es una simple afirmación personal. Para un narcisista es una amenaza existencial. Significa que ya no puede moldearte, ya no puede dirigirte, ya no puede inflar o desinflar tu autoestima a su gusto. Y cuando su capacidad de influir se rompe, él siente que deja de existir. No literalmente, sino emocionalmente. Se queda sin estructura interna, sin control, sin audiencia. Ahí es donde aparece la ira. Pero no una ira normal. Es una mezcla extraña entre rabia y pánico. Una rabia que no entiende, que no puede nombrar, que lo hace sentir pequeño y expuesto. Y un pánico que jamás admitiría. El miedo a no ser nadie sin tu reacción. Esa es su herida más antigua, más profunda. La sensación de vacío que siempre ha intentado tapar con máscaras, encanto, superioridad y poder emocional sobre los demás. Cuando escucha la frase, su mente entra en un ciclo de contradicciones. Quiere enojarse, pero necesita verte afectada. Quiere atacarte, pero necesita que tú lo tomes en serio. Quiere demostrar fuerza, pero por dentro se siente derrumbándose. Por eso su reacción puede variar. A veces grita, a veces se calla, a veces amenaza con irse, a veces intenta mostrar indiferencia. Pero en todas esas formas, el núcleo emocional es el mismo. Su ego está sangrando. Y tú lo ves. Lo notas en su mirada, en su tono, en su rigidez. Esa frase lo golpeó porque reveló algo que él ha ocultado toda su vida, que su poder depende de la percepción de otros, que no se sostiene solo, que necesita la validación que tú ya no le das. Pero lo más importante no es cómo él reacciona, sino cómo tú te transformas. Porque al pronunciar esa frase desde tu calma, estás haciendo algo que jamás imaginó que podrías hacer. Estás eligiéndote. Estás reconociendo que tu valor no proviene de su aprobación, ni de su atención, ni de su opinión. Estás reclamando tu identidad. Y cuando una mujer reclama su identidad, deja de ser manipulable. Esta primera etapa es el inicio de tu despertar emocional. Es el momento donde comprendes que no necesitas gritar para ser fuerte, que no necesitas discutir para defenderte y que no necesitas ganar una pelea para recuperar tu poder. Lo único que necesitas es recordar quién eres y no permitir que sus palabras te definan. Esa es la verdadera victoria.
la que él no puede soportar y la que tú, a partir de ahora, no vas a perder jamás. Decirle a un narcisista, lo que dices no cambia quién soy, no es solo una frase, es un terremoto emocional que sacude la base misma sobre la que sostiene su identidad. Él no escucha simplemente palabras, escucha el colapso de su control. Porque esa frase revela algo que él jamás quiso que tú descubrieras, que dentro de ti existe un centro propio, un espacio emocional que no le pertenece. Y cuando ese centro despierta, su ego comienza a desmoronarse pieza por pieza. El narcisista basa su sentido de valor en el impacto que tiene sobre tu mundo interno. No importa si ese impacto es positivo o negativo, lo que le importa es provocar movimiento dentro de ti. Quiere que su aprobación te dé vida, que su desprecio te hunda, que su silencio te confunda. Cada una de tus reacciones le confirma que sigue siendo el eje emocional de tu existencia. Y mientras tú giras alrededor de él, él siente que tiene identidad. Pero cuando escuchas su crítica, su burla o su provocación, y respondes con calma, diciendo que sus palabras no definen tu esencia, él experimenta algo que no sabe interpretar: tu autonomía emocional. Esta autonomía no es rebeldía ni indiferencia, es liberación. Y para él, sentir que ya no gobierna tu interior es como perder el control de su propio reflejo. Ya no es un gigante emocional, ya no es un maestro de tu autoestima, ya no es el creador de tus subidas y bajadas. De repente, su influencia deja de ser absoluta, y eso lo destroza. Esta frase golpea 3 pilares esenciales de su ego, pilares que para él no son opcionales, sino necesarios para mantener viva su identidad inflada. El primero es la ilusión de superioridad. El narcisista se siente por encima cuando su palabra tiene peso sobre ti. Que tú te alteres le confirma que su opinión importa más que tu valoración propia. Pero cuando dices que lo que él afirma no cambia quién eres, él cae de la posición desde donde siempre habló. La posición de creerse juez de tu valor. Ya no dicta tu verdad. Ya no controla el significado de tu identidad. Esa pérdida de altura lo hace sentir pequeño, vulnerable, desmontado. El segundo pilar que derrumbas es su necesidad de ser tu centro emocional. Él necesita ser el sol alrededor del cual gira tu mundo. Necesita ser tu obsesión, tu preocupación, tu duda, tu herida. Si tú decides quién eres sin su aprobación, él deja de ocupar tu eje. Deja de ser el centro desde donde se medía todo. Y eso, para él, no es solo molesto, es una derrota. Porque significa que el universo emocional donde reinaba dejó de existir. Y ya no sabe cómo relacionarse contigo sin ese poder. El tercer pilar es su fantasía de moldearte, esa creencia profunda de que puede esculpir tus emociones, tus reacciones y hasta tu percepción de ti misma. Él siempre creyó que sabía cómo empujarte para que te quebraras, cómo callarte para que te culparas, cómo alejarse para que lo buscaras. Ha estudiado tus heridas, tus vulnerabilidades, tus miedos. Y siempre asumió que esas vulnerabilidades eran eternas. Pero cuando respondes desde un lugar firme, cuando afirmas que su opinión no te define, él enfrenta una verdad insoportable. Su acceso a tu mente ya no es ilimitado. Esta revelación lo llena de una mezcla tóxica de ira y confusión. Y no es porque no entienda la frase, es porque no entiende tu cambio. Hasta ese momento, tú eras un mapa claro para él. Sabía qué botón presionar, qué silencio usar, qué palabra decir para desordenarte. Pero ahora no reconoce tu paisaje emocional. Es como si hubiera perdido las coordenadas de su territorio favorito. Y cuando pierde ese territorio, pierde también el poder que lo sostenía. Lo que tú ves como un acto de autoafirmación, él lo siente como un abandono emocional. Pero no es el abandono que sufre alguien enamorado, es el abandono que sufre alguien que pierde propiedad. Porque para él, tus emociones eran un territorio que creía suyo. Tus dudas, tus culpas, tus miedos, eran herramientas que utilizaba a su favor. Pero cuando muestras autonomía, cuando rompes ese patrón, cuando dices que tu identidad no depende de él, algo se rompe en su sistema de control. Y ahí es donde aparece su desesperación silenciosa. No te la muestra de inmediato. Tal vez actúe con frialdad, o con sarcasmo, o con indiferencia exagerada. Tal vez diga que no le importa.
Pero esa no es calma, es parálisis. Está intentando reorganizar su ego herido. Está intentando reconstruir el personaje que tú acabas de desarmar con una simple frase. Lo que él no sabe, y lo que tú sí estás empezando a descubrir, es que esa frase marca el inicio de tu recuperación emocional. Marca el momento en el que tu mente deja de girar alrededor de sus palabras. Marca el regreso a ti misma. Porque cuando una mujer se reconoce como dueña de su identidad, todo lo que antes la hacía pequeña comienza a perder fuerza. Él deja de ser un monstruo psicológico y se convierte en lo que siempre fue, un ruido distante. Y ese es el verdadero golpe a su ego, cuando ya no eres moldeable, cuando ya no eres predecible, cuando ya no eres suya emocionalmente. Ahí él deja de tener poder, y tú comienzas a recuperarlo. La furia de un narcisista no aparece porque le dijiste algo irrespetuoso, sino porque por primera vez lo enfrentaste sin miedo. Esa frase que pronunciaste, esa afirmación tranquila de tu identidad, lo dejó sin uno de sus recursos más preciados, tu reacción. Y cuando un narcisista no puede moldear tu respuesta emocional, su ego entra en un estado de alarma interna. Es como si una parte de él gritara que está perdiendo terreno, que su máscara se está agrietando, que su dominio sobre tu mundo interior dejó de funcionar. Esa alarma es lo que detona la furia. La primera forma de esa furia es la ira directa. Aquí muestra su lado más impulsivo y caótico. Te acusa, te culpa, te señala defectos que ni siquiera existen. Usa palabras filosas, frases calculadas para tocar tus puntos sensibles. No porque te odie, sino porque necesita que regreses al papel emocional de antes, la mujer que reaccionaba, explicaba, lloraba, se defendía. Cuando grita o insulta, su objetivo no es herirte, es reactivarte. La ira no es un ataque personal, es una herramienta para restablecer su control. La segunda forma es la ira pasiva, quizás más peligrosa porque es más fría y silenciosa. De repente, deja de hablarte. Se muestra indiferente, distante, como si nada le afectara. Publica cosas ambiguas, te ignora, desaparece. No porque esté tranquilo, sino porque está intentando castigarte emocionalmente. Quiere que sientas el peso de su desaprobación. Quiere que te preguntes qué hiciste mal. Quiere que te angusties pensando que lo perdiste. Este hielo no es calma, es manipulación disfrazada de serenidad. La tercera forma es el victimismo. En cuanto nota que la ira no te mueve, cambia de máscara. Te dice que estás siendo cruel, que no lo entiendes, que lo estás lastimando sin razón. Se convierte en el herido no para sanar, sino para invertir papeles. Quiere que tú te sientas responsable de su dolor. Si él logra que cargues con su tristeza inventada, recupera la autoridad emocional. Y si logras verlo con claridad, entiendes que ese victimismo no es vulnerabilidad, es estrategia. La cuarta forma es la comparación estratégica. Empieza a mencionar a otras mujeres, a sus exparejas, a supuestas personas que sí lo valoraban, sí lo entendían, sí lo respetaban. No lo hace para presumir. Lo hace para generar inseguridad en ti, para despertar celos, para que te preguntes por qué ellas podían darle lo que tú no. Él necesita que te sientas menos, porque cuando tú te sientes pequeña, él se siente grande. Esta comparación nunca es real, es un instrumento para golpearte emocionalmente donde duele. Todas estas reacciones, ira, silencio, victimismo, comparación, no son señales de fortaleza, son el reflejo más claro de su fragilidad. Un narcisista no tolera ver que su poder emocional resbala entre sus dedos. No tolera sentir que su impacto sobre ti ya no es absoluto. No tolera ver que tu estabilidad no depende de sus palabras. Por eso su reacción parece exagerada, porque lo es. Su ego está recibiendo un golpe que no sabe procesar. Lo que él no entiende es que tú no estás tratando de destruirlo. No estás jugando. No estás atacando. Lo único que hiciste fue separar tu identidad de sus palabras. Y ese acto simple, casi inocente, lo confronta con una realidad que ha evitado toda su vida. Su valor no depende de él mismo, sino de cuánto puede controlar a los demás. Y cuando tú te sales de esa ecuación, su sistema entero colapsa.
En esta fase, él puede hacer algo aún más confuso, alternar entre furia y aparente calma. Puede gritar en un momento y al siguiente hablar como si nada hubiera pasado. Puede insultarte y después enviarte un mensaje cariñoso. Puede decirte que no te necesita y minutos después insinuar que lo estás abandonando. Esta inconsistencia no es casualidad, es desesperación. Está probando todas sus máscaras, todos sus métodos, todos los papeles que alguna vez funcionaron. Pero ahora ninguno te toca de la misma manera. Y mientras él se descompone emocionalmente, tú comienzas a notar algo que antes no veías, que su poder nunca fue real, que su fuerza era teatro, que su seguridad era fachada, que su dominio estaba basado en tu reacción, no en su grandeza. En este capítulo de la historia, la furia del narcisista revela más sobre su caída que sobre ti, porque lo que lo está destruyendo no es tu frase, es que tú ya no te defines desde su mirada. La furia que él muestra es el síntoma más claro de su pérdida de control. No es una señal de que debas retroceder. No es un indicador de que hiciste algo demasiado fuerte. Es el testimonio de que su viejo juego ya no funciona contigo. Y cuando un narcisista se enfrenta a una mujer que dejó de ser presa emocional, su ego estalla porque se siente sin armas. La furia del narcisista no es una demostración de poder. Es la prueba más evidente de su caída. La ira de un narcisista siempre parece enorme, explosiva, poderosa, pero en realidad es solo la primera capa. Cuando esa capa empieza a romperse, aparece lo que él más teme que alguien vea: su miedo. Un miedo tan profundo que prefiere disfrazarlo de soberbia antes que admitirlo. Y la frase que le dijiste, esa frase que afirmó tu identidad sin pedir permiso, perforó precisamente esa capa protectora. Por eso, ahora él ya no reacciona solo desde la furia, reacciona desde la amenaza interna que siente. Cuando su máscara cae, lo primero que aparece es el miedo a no ser suficiente. Aunque él actúa como si fuera superior, en su interior hay un niño emocional convencido de que su valor depende de la atención que recibe. Cuando tú no te quiebras ante su ira, ese niño interno entra en pánico. Por primera vez siente que no logró impresionarte ni intimidarte, y eso lo confronta con la herida que lleva toda la vida escondiendo, el terror de no valer nada por sí mismo. Luego surge otro miedo, el miedo a no ser especial. El narcisista necesita sentirse único, irreemplazable, imprescindible. Esa fantasía lo sostiene. Pero cuando tú respondes desde tu centro, cuando afirmas que sus palabras no cambian quién eres, él experimenta una sensación aterradora, la idea de que dejó de ser el sol alrededor del cual giraba tu mundo. La posibilidad de no ser especial lo hiere más que cualquier crítica. El siguiente miedo es aún más intenso. El miedo a que tú veas quién es realmente. Durante mucho tiempo construyó una imagen de seguridad, control, superioridad emocional. Pero esa imagen es una máscara. Debajo hay inseguridad, vacío, confusión. Cuando tú no te sometes, no te quiebras y no reaccionas como antes, él siente que te estás acercando peligrosamente a su vulnerabilidad oculta. Y él hará cualquier cosa para evitar que la descubras. Por eso aparece el cuarto miedo, el miedo a perder poder sobre ti. Para un narcisista, tu reacción es una forma de posesión. Cuando tú te mantienes firme, él siente que ese poder se derrite entre sus dedos. No teme perder la relación, teme perder la capacidad de manipular tus emociones. Su identidad se sostiene en esa dinámica. Si tú la rompes, él se queda sin su espejo emocional favorito. Frente a este miedo, su respuesta se vuelve caótica. No piensa, reacciona. Intenta confundirte con contradicciones. Un día dulce, otro día frío, un mensaje largo, luego silencio. Quiere que tú vuelvas a cuestionarte, que pierdas claridad, que regreses a la versión que él podía controlar. Pero esa técnica solo funciona cuando tú buscas aprobación. Ahora ya no la necesitas. También intenta recuperar dominio emocional exagerando su imagen. Puede pretender superioridad, hacer comentarios arrogantes, presumir logros. No lo hace porque esté bien, lo hace porque está aterrado. Cuando un narcisista presume es porque su ego está sangrando.
La arrogancia es un vendaje emocional improvisado. Otro mecanismo que usa es hacerte dudar de ti misma. Te dice que exageras, que malinterpretas, que eres demasiado sensible. No porque crea eso, sino porque necesita volver a posicionarte en un lugar de inseguridad. Una mujer segura es imposible de manipular. Una mujer confundida es fácil de controlar. Pero en esta etapa tú ya lo ves, ya lo lees, ya lo entiendes. Y eso lo desarma aún más. Cuando ve que no funciona, intenta minimizar tu valor. Puede lanzar comentarios sutiles o comentarios crueles, ambos con el mismo propósito, disminuirte para elevarse. Cree que si logras sentirte menos, él automáticamente recuperará poder. Pero esta vez, sus palabras ya no entran. Porque la frase que dijiste abrió una puerta interna, la puerta donde tú decides quién eres. Y entonces, por último, aparece el miedo definitivo, la sensación de volverse invisible para ti. No invisible como persona, sino invisible como figura de poder. Sin control sobre tus emociones, él siente que pierde existencia dentro de tu vida. Y ese vacío es insoportable para un narcisista. No teme perder tu amor, teme perder su reflejo en tus ojos. Temía perder la versión de ti que temblaba ante su desaprobación. Ahora que ya no tiembla, él se siente emocionalmente desnudo. Este capítulo es el momento en que tú lo ves como nunca antes, no como un monstruo invencible, sino como un hombre emocionalmente fracturado detrás de una máscara de grandeza. Y aunque eso no justifica su daño, sí te libera, porque entiendes que su poder nunca estuvo en su fuerza, sino en tu reacción. Su máscara cae, su miedo aparece, y tú descubres algo que lo cambia todo. No es él quien es fuerte. Eras tú quien no se daba cuenta. Después de la ira y del miedo, llega la fase más peligrosa de todas, aquella en la que el narcisista vuelve envuelto en encanto, suavidad y aparente humildad. Esta etapa es traicionera porque no se siente como agresión, se siente como amor, pero no lo es. Es la última forma de supervivencia emocional que su ego desesperado tiene a su alcance. De repente, su tono cambia por completo. Ya no critica, ya no presiona, ya no exige. Ahora aparece con una voz suave, controlada, casi tierna. Te habla como no te hablaba cuando te tenía. Escribe mensajes largos, llenos de frases cálidas, como si hubiera despertado de un sueño y quisiera recuperar lo que perdió. Pero esa calidez no nace del corazón, nace del miedo a perder su control sobre ti. Comienza a recordarte momentos bonitos, aquellos que guarda como herramientas emocionales. Evoca viajes, conversaciones profundas, noches donde reían juntos, no porque los extrañe él, sino porque sabe que tal vez tú podrías extrañarlos. Quiere abrir la ventana emocional que cerraste cuando dijiste la frase que lo desarmó. Sabe que si logra despertar nostalgia, puede volver a entrar en tu mente. También intenta volver a seducirte con elogios. Frases como, siempre admiré tu fuerza, nadie me entiende como tú, eres diferente a todas. Esas palabras no describen tu valor, describen su necesidad. Él no está reconociéndote, está tratando de engancharte. La seducción final siempre está diseñada para tocar el punto exacto donde antes caías, tu empatía, tu sensibilidad, tu deseo de creer que la gente puede cambiar. A veces añade otro tipo de discurso, el discurso del cambio. Aprendí de mis errores. Estoy trabajando en mí. Me di cuenta de que te perdí por mi culpa. Pero no ha cambiado. Un narcisista no hace introspección profunda en una semana, ni en un mes. Solo reconstruye su discurso para recuperar terreno. Lo que quiere no es volver a amarte, sino volver a influir en tu identidad. Quiere ser otra vez esa voz que era capaz de elevarte o destruirte con una sola frase. En esta etapa puede mostrarse vulnerable. Finge que está roto, que necesita tu apoyo, que nadie más lo comprende. Y tú, que tienes un corazón grande, podrías sentir la tentación de acercarte. Pero incluso esa vulnerabilidad es actuación. No es transparencia, es estrategia. Él no está compartiendo su dolor, te está usando como medicina para su ego herido. También es común que se muestre tranquilo, como si realmente hubiera madurado de un día para otro.
Se muestra en redes como alguien renovado, reflexivo, espiritual. Publica frases de crecimiento personal, fotos donde parece en paz. Todo esto tiene un solo propósito, que tú pienses que perdiste a un hombre que, ahora sí, vale la pena. Pero es fachada. El narcisista no cambia cuando pierde a una mujer. Cambia de máscara. Esta fase siempre es calculada. Él observa tus reacciones. Si te nota fría, subirá la intensidad del encanto. Si te nota dudando, será más romántico. Si te nota fuerte, fingirá una comprensión que nunca tuvo. Él adapta su actuación a la emoción que cree que puede resucitar dentro de ti. No está tratando de reconquistarte como mujer. Está tratando de recuperar su acceso a tu mundo emocional. Lo que él no entiende es que ya no regresa a la misma persona. Tú pasaste por una transformación interna. La frase que dijiste, la que afirmó tu identidad, abrió un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde te ves con claridad. Donde puedes distinguir entre un gesto real y una estrategia emocional. Donde ya no confundes manipulación con amor. Donde ya no te desmoronas ante su validación. Y tú lo sientes. Antes, esa seducción habría funcionado. Habrías respondido. Habrías sentido culpa. Habrías tenido esperanza. Pero ahora, no. Ahora lo escuchas y no te mueve. Lo lees y no te sacude. Lo ves actuar y no te confunde. Su encanto dejó de ser hipnosis y se convirtió en ruido. Y cuando eso ocurre, él pierde su arma más poderosa. Porque el narcisista puede manipular tu emoción, pero no tu conciencia. Y tú ahora estás despierta. Ya no necesitas su aprobación. Ya no lo idealizas. Ya no lo colocas en un pedestal. Ya no buscas salvar la relación. Ya no te quedas donde no te respetan. Tu evolución emocional se convirtió en una muralla que él ya no puede atravesar. Él intenta recuperarte no por amor, sino porque siente que pierde un espejo donde se veía poderoso. Pero tú ahora te ves en otro espejo, el tuyo. Y en ese reflejo descubres algo que él jamás quiso que descubrieras. Tu valor independía completamente de ti. Y cuando una mujer vuelve a sí misma, no hay máscara, no hay encanto, no hay promesa que un narcisista pueda usar para hacerla retroceder. La verdadera libertad no llega el día en que el narcisista deja de escribirte, ni cuando su furia se apaga, ni cuando su encanto deja de afectarte. Ese no es el final real. El final auténtico sucede dentro de ti, en un lugar silencioso donde por fin entiendes que el poder nunca estuvo en sus manos, sino en la forma en que tú lo veías. Es un despertar profundo, no un cambio externo. No ocurre con ruido, ocurre con claridad. Ocurre cuando miras tu historia con ojos nuevos y te das cuenta de que siempre tuviste la posibilidad de ser libre, pero estabas intentando sobrevivir dentro de una narrativa que él creó para ti. En este momento de lucidez te das cuenta de la trampa más grande de todas. Él nunca fue más fuerte que tú. Solo te hizo creer que lo era. Su poder estaba construido sobre tus dudas, tus miedos, tu necesidad de armonía y tu tendencia a dar más de lo que recibes. Él no te dominaba por ser superior, sino porque tú estabas agotada emocionalmente, desconectada de ti misma, tratando de salvar a alguien que nunca quiso salvarse. Su fuerza era una sombra proyectada, no una realidad. Cuando reconoces que nunca necesitaste su aprobación, algo se libera dentro de ti. Entiendes que todos esos momentos en los que te sentiste poca cosa no eran pruebas de tu insuficiencia, sino evidencia de su necesidad de control. Lo que parecía amor era solo un mecanismo para mantenerte pequeña. Lo que parecía crítica constructiva era manipulación disfrazada. Lo que parecía preocupación era vigilancia emocional. Y lo que parecía conexión profunda era dependencia psicológica creada por él. Ese descubrimiento es doloroso, pero también es liberador. A medida que recuperas tu visión, vuelves a escuchar tu propia voz. Esa voz que un día callaste por miedo a su reacción. Esa voz que se escondió para evitar conflictos. Esa voz que se volvió un susurro mientras él ocupaba el centro de tu vida. Ahora vuelve a sonar fuerte, firme, llena de verdad.
Y con esa voz retornan deseos antiguos, intuiciones que habías ignorado, sueños que dejaste guardados, límites que habías abandonado para mantener una paz que en realidad nunca existió. También recuperas tu fuerza emocional, no una fuerza masculina o agresiva, sino una fuerza femenina, profunda, intuitiva. La fuerza que te hace decir no sin temblar. La fuerza que te permite elegirte aunque él se enoje. La fuerza que reconoce que amar no significa sacrificarte y que acompañar no significa desaparecer en el proceso. Esa fuerza reacomoda tu identidad. Te hace caminar más tranquila, pensar más claro, sentir más ligero. Porque ya no estás sosteniendo a alguien que te drenaba. Y luego, algo aún más grande ocurre. Recuperas tu dignidad. Esa parte tuya que él intentó erosionar gota a gota con comentarios, silencios, comparaciones y exigencias imposibles. Esa dignidad que siempre estuvo, pero que él quiso convencerte de que no merecías. Cuando te reconectas con ella, entiendes algo esencial. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso, y tú ya no estás otorgándolo. En este punto, la frase «lo que dices no cambia quién soy» deja de ser un acto de defensa contra él y se convierte en una declaración profunda hacia ti misma. Ya no es un límite que pones hacia afuera, es una verdad que florece hacia adentro. Es la prueba de que ya no buscas reflejarte en sus ojos, porque por fin aprendiste a reflejarte en los tuyos. Es la señal de que su narrativa ya no te define, porque tu propia narrativa volvió a tomar el control de tu vida. Para el narcisista, esta frase sigue siendo destrucción. Sigue siendo el recordatorio de que su poder fue una ilusión. Sigue siendo la prueba de que su juego terminó. Pero para ti, esta frase se transforma en renacimiento, en creación, en un nuevo inicio. Es el puente entre la versión tuya que sobrevivía y la versión tuya que ahora vive. Y nadie te puede quitar eso. Nadie puede revertir ese despertar. En ese momento, su ira pierde significado. Su silencio ya no te lastima. Su opinión ya no pesa. Sus intentos de manipulación ya no te alcanzan. Él se queda atrapado en el mismo círculo de siempre, mientras tú avanzas. Tú creces. Tú te expandes. Tú recuperas tu esencia. Y ya no hay vuelta atrás. Porque una mujer que recupera su poder no vuelve a entregarlo a manos de quien intentó destruirla. Así llega la verdadera libertad, no como una explosión, sino como una comprensión interna que se vuelve tu nueva base emocional. Te das cuenta de que nunca estuviste rota, solo estabas confundida. Nunca fuiste débil, solo estabas cansada. Nunca fuiste poca cosa, solo estabas siendo mirada desde los ojos equivocados. Y cuando esta claridad se instala, vuelas libre, más alta, más ligera, más tú que nunca.